Ciclo es el título del documental de la directora Andrea Martínez y se encuentra en su etapa de postproducción. Ciclo es una exploración cinematográfica que parte de un largo viaje en bicicleta para adentrarse en los ciclos de la vida, la memoria y el ineludible paso del tiempo. Son 3 viajes. El primer viaje es el viaje en 1956 que hicieron los 2 hermanos de México a Canadá en bicicleta. El segundo viaje es el viaje que realizan estos 2 hermanos más de medio siglo después, en donde ellos se están enfrentando constantemente con quienes fueron 50 años antes. Y el tercer viaje es lo que sucedió entre el primero y el segundo. O sea, vamos adentrándonos en las vidas de tanto Arturo como Gustavo, y entonces es como la historia del viaje de la vida misma. El 1 de mayo salimos a Izmiquilpan. Ya debe haber ido por aquí, tarara, así. Fíjate qué rápido se va uno así con la pluma. Sí. En 1956, mi papá y su hermano hicieron un viaje en bicicleta de México a Canadá. Salieron de Pachuca con 2 bicicletas de carrera usadas, $100 y como creo que 7 kilos de equipaje. Y pues hicieron este viaje a Canadá. 82 días después llegaron a Toronto. Y bueno, a final de cuentas, tanto mi papá como mi tío se casaron con canadienses. Entonces, pues yo existo a raíz de este viaje, porque mi mamá es canadiense, mi papá es mexicano y pues yo soy fruto de alguna manera de este viaje. Un poco desteñidor. No, ¿de dónde escarbaste eso, hombre? Comido de polilla, medio estrecho, pero todavía. Comido de polilla, pues así estamos todos. Qué bárbaro. Pues de alguna manera cuando yo me hice cineasta es casi natural, ¿no?, que yo quisiera contar esta historia. Lo que no fue tan evidente fue la manera de contarlo. Yo les planteé a mi papá y a mi tío volver a recorrer el mismo camino, o sea, trazar la mismísima ruta que ellos recorrieron hace 53 años. De acuerdo con mis notas, en el kilómetro Yo 219, sí, según recuerdo la imagen. había pura terracería y ya no pude frenar lo suficiente. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Ya, a ver, ¿qué te pasó? Pues la hizo de enfermera, Gustavo. La hice de enfermera y luego. Le hice su cura, le puse meptolato desinfectante. Y vámonos, ¿no? Pues, Pues seguimos adelante. Yo conozco a mi papá, conozco a mi tío, los quiero, pero no sabía cómo iban a funcionar como protagonistas de una película. Yo sabía que la historia valía la pena contarse, pero nunca había hecho algo así. Entonces, al arrancar la película, descubrí que mi tío es un actor nato. O sea, yo le ponía la cámara y él soltaba unas joyas, unas frases, súper natural, muy chistoso. Entonces yo me enamoré de mi tío así en la pantalla. con ganas de llevármelo. 65. Voy a hacer rico. Doble Digo, o nada. como dijo el sapo, voy. Vamos al juego. Órale, o me debes 10 o te quedas con los 5. Échale. Águila. Perdió. Así es la vida. Uno los gana, otros los pierde. Y en cambio, mi papá sí fue, o sea, sobre todo al principio le costaba un trabajo. O sea, cada vez que le preguntaba algo sentía que era como artificial, ¿no? O sea, estaba tratando de... O sea, le costaba mucho trabajo y eso se sentía. Entonces, al principio decía, híjole, esto no, o sea, mi tío se va a ganar, o sea, va a ganar la pantalla y mi papá se va a quedar ahí atrás y dije, pues ni modo, o sea, ahora sí que no puedo hacer nada, ¿no? O sea, no puedo forzar a mi papá porque peor aún. Se los llevó el viento, los años. Cuando pienso lo que ha sucedido en los últimos 53, digo, pues con razón, si no es que si no se fueron tan rápidos, estuvieron llenos de acción. Muchas cosas. Entonces, a final de cuentas, para mí como directora, fue como aprender a narrar con estos 2 elementos que son tan disímiles, ¿no? Que es la elocuencia absoluta por las palabras y la elocuencia de los silencios, ¿no? Entonces, y siento que a final de cuentas es un balance bien bonito entre los 2. No, pues 2 meses antes de que saliéramos del viaje, yo había cumplido 25. Sí. En abril 15. ¿Eh? Sí.
Ahora tengo 78. Yo me planteé desde un principio de que yo no iba a salir en la película. Pero a la hora de editar la película me di cuenta que no podía tomar una distancia como yo lo había planteado. Por 2 razones. Una razón es que cuando mi papá y mi tío me hablaban, siempre me hablaban con una familiaridad que era evidente que yo era muy cercana. O sea, mi papá decía tu mamá, no decía Janet o mi esposa. Decía tu mamá, tus hermanas, igual mi tío. Entonces, por un lado, era como un poco confuso no aclarar cuál era mi rol en la película. Y por otra parte, simplemente porque a final de cuentas la historia de Ciclo también es mi historia. What movie was this? But the one that Andrea is making about the bicycle trip. Who is? Andrea. Andrea. Oh, it's raining now. Yes, I said. It's raining now. Yeah, I knew. So we better Yeah. look for shelter. Y lo que acabó sucediendo es que me di cuenta que la historia que yo quería contar no era una historia acerca de un viaje en bicicleta en 1956. La película hoy en día es una película que trata acerca de los ciclos de la vida, del paso del tiempo, la memoria, las cosas que se van, las cosas que se quedan. Es un poco como el viaje de la vida misma. Ya de aquí en adelante es pura ganancia, y así lo veo. Mi padre se murió de 52 años. Yo ando esquiando a los 75, ¿cómo me voy a quejar? Hay que vivir la vida. Dos hermanos de repente. Fue difícil para mí todo el proceso de edición. Yo en un momento dado, al principio tenía un editor, justamente porque dije, tengo que mantener distancia como directora, pero no me gustó. Dije, yo lo edito. Parece que estoy deshojando una margarita que va a llegar el día en que ya no hay más pétalos que arrancarle. Con el problema de tu madre. Estoy contenta porque sí creo que es una historia que va a conmover, porque es una historia que yo creo que habla de tantas cosas que son universales, ¿no? O sea, habla de la pérdida, habla de la soledad, habla de los sueños, habla de los comienzos y habla de los finales, ¿no? Entonces son experiencias que todo ser humano vive. Y yo creo que por eso es una historia que sí, a la gente que se lo hemos mostrado, sí conmueve. We're going to get talked about. Oh, I got your man here. Come on. Oh, I'll give you a hug too, honey. Oh, no. Yeah. Yo sí me he dado cuenta que el cine que yo quiero hacer es un cine que tiene dolor, es un cine que tiene tristeza, momentos de soledad, porque al final de cuentas eso forma parte de la vida misma. O sea, la vida sin dolor no es vida, la vida sin tristeza tampoco es vida. Entonces, para mí es una celebración de la vida, pero con todo y sus tristezas y sus dolores. Ciclo se podrá ver próximamente dentro de la selección oficial del 7º DocsDF y estará compitiendo en la categoría de largometraje mexicano. Soñaron un mismo sueño, dos hermanos de repente.